Le doy la bienvenida a Jesús Escobar, que ya está aquí con nosotros en Sin Máscaras. Jesús, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, mi querido Manuel? ¿Cómo estás? Un saludo para ti, para toda tu gustada audiencia, poniendo mucha atención, por supuesto, a todo lo que estás mencionando de esta declaración por parte del señor Marco Cortés, por parte de los panistas, que efectivamente, en cuanto Marco Cortés, pues se dio cuenta que Genaro García Luna había sido condenado en los Estados Unidos, un poco antes incluso, me atrevería a decir, pues resultó que ya nadie lo conocía, ¿no? Resulta que en el PAN jamás supieron de él, jamás supieron que trabajaba con Fox y con Calderón, nadie se sentó a comer con él, nadie lo invitó a su casa, nadie departió una cerveza con él, se olvidaron que todos los panistas habidos y por haber, le aplaudían a Genaro García Luna cuando éste acudía precisamente a la Cámara de Diputados a defender la estrategia en contra de las drogas por parte de Felipe Calderón Hinojosa. Se les olvida cuántas veces panistas que están ahí precisamente sentados al lado de Marco Cortés e incluso quienes no se encontraban en el Poder Legislativo salieron a defender a Genaro García Luna de las críticas, de los señalamientos que un sector de la prensa particularmente le hacía por la relación que tenía con el crimen organizado, con el narcotráfico y cómo cada día era más evidente. Yo recuerdo mucho, mi querido Manuel, y perdón que me haya extendido ya de entrada, pero recuerdo mucho cuando se da este montaje con Carlos Loret de Mola, con Televisa, con Bernardo Gómez y demás, con Eduardo Margolis, para afectar a Israel Vallarta y a Florence Cassé, diciendo que eran secuestradores. Recuerdo muchísimo, de verdad, cómo los panistas, entre ellos Santiago Krill Miranda, que ahora anda en TikTok, pues asegurando que él es Mister Constitución, pues hablaron de un combate eficaz por parte de la AFI. Santiago Krill, que era el secretario de Gobernación en esa época, pero que dice que tampoco le avisaron, que tampoco le decía a nadie lo que estaba haciendo Genaro García Luna. A mí me parece de verdad que Marco Cortés y los panistas deberían ya de canalizar sus energías para otro tipo de apuesta, para otro tipo de reacción, mi querido Manuel. Creo que deberían de centrarse un poco y entender por qué no están subiendo las encuestas cuando se habla de la disputa de la silla del Águila, por qué la gente los rechaza de una manera tan contundente en varias entidades del país, por qué perdieron en varias gubernaturas de este país, por qué hoy por hoy el Partido Acción Nacional está totalmente desteñido, deslucido, y que si ha tenido algún tipo de avance es en entidades en donde por lo regular es fuerte, es decir, no tiene avance alguno de manera clara, de manera concisa. Es un partido que sus fundadores se sentirían pero sumamente avergonzados, porque estamos hablando de que sus cartas de presentación son personajes como Lili Telles, como Santiago Krill, como el propio Marco Cortés, como Ricardo Anaya, sin olvidar al señor Gustavo de Hoyos, que tú lo sabes, ¿no? Ya es el Nayib Bukele de México, un hombre que dice que iría por el lado independiente, cuando sabemos perfectamente que representa. Ahí está hablando de un partido nacional, perdió el rumbo, y recuerdo mucho, mi querido Manuel, pero mucho de verdad, las palabras de Luis Héctor Álvarez, un hombre con el cual tú podías debatir, ¿eh? En varias ocasiones tuve la oportunidad de entrevistarlo, un panista de vieja cepa, un hombre que tenía las ideas de derecha muy claras, un hombre que consideraba que el empresariado tenía que jugar un papel determinante en la administración de un país, pero me recuerda mucho cuando dijo abiertamente, cuando ganan la presidencia de la República, ojalá que al ganar la presidencia no perdamos el partido, y eso fue lo que pasó con Acción Nacional. Perdió el partido al ganar la presidencia de la República y se convirtió simple y llanamente en otro PRI, pero en ese PRI neoliberal, en ese PRI sistemático que llegó al poder en 1988 y que por lo tanto hoy queda cada día más reflejado ese vínculo tan particular, tan profundo, tan directo entre ese panismo, ese priismo, unidos por Genaro García Luna. Genaro García Luna, que como tú bien lo señalabas, en 2015, cuando ya era todo un empresario en materia de seguridad, después de haber fracasado rotundamente en la AFI y en la SCP con Calderón, pero era un empresario, imagínate, que firmaba contratos muy jugosos, millonarios, con Ricardo Salinas Pliego, con Carlos Slim y demás, y por supuesto el Partido de Acción Nacional, sin olvidar Televisa, pues simple y llanamente, este hombre había firmado un contrato también con el Partido Acción Nacional. Es decir, un hombre que une perfectamente a ese prismo
que se vivió con Salinas, con Cedillo, con Fox, con Calderón, con Enrique Peña Nieto, y que estaba, pues más que nada, vestido de azul, ¿no? Por supuesto, por donde lo veas, Jesús, es un escándalo. Incluso tú ya lo mencionabas en las mejores o peores, más bien dicho, épocas del Partido Revolucionario Institucional, incluso para, digamos, la defensa de actos totalmente atroces, de actos de corrupción. Jesús, ¿me escuchas? Te escucho, querido Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, maestro. Te preguntaba, Jesús, incluso en las peores épocas del PRI, había de cierta manera inteligencia para encubrir o explicar ciertos catástrofes del régimen neoliberal. Trataban de buscar tecnicismos, conceptos, terminologías, el famoso choro mareador, para decir, no, bueno, no fuimos nosotros, son factores externos, es que es bursátil y la fregada. Pero Marco Cortés no demuestra la más mínima inteligencia cuando se le plantea el tema de Genaro García Luna. Si te parece, vamos a ver parte de estos carruseles, de esta gira de entrevistas que hizo Marco Cortés para explicar lo de García Luna. Vamos a ver, escuchar. Adelante, Adriana, por favor. Vamos a ver si tenemos el video, que creo que sí, aquí lo tenemos. Es menos, pero sí hay un contrato que hizo el partido hace más de 8 años de prestación de servicios y para el área de recursos humanos, tal cual así se reportó al Instituto Nacional Electoral, absolutamente de forma transparente. No existe ningún otro contrato con ninguna empresa de García Luna. De hecho, es parte de la persecución. Obviamente nosotros no teníamos conocimiento de ello, pero parte de la persecución y de ese intento desesperado de desprestigiar a la más firme oposición de nuestro país, pues es eso que el presidente ha venido señalando. Sin más, fue solamente ese contrato de prestación de servicios para temas de personal y punto. Sin más, no existe ningún otro. A ver. Pues prácticamente yo ya no entiendo nada. O sea, que ellos hayan contratado las empresas de Genaro García Luna es persecución política por parte del presidente López Obrador. Mira que hay formas variadas de entender la vida, Jesús, pero esta que plantea Marco Cortés carece de la inteligencia que por lo menos se necesita para formular una mentira creíble, con una ruta de lógica. No, aquí echan todo por la ventana y dicen, no, fue hace 8 años, así que por lo tanto ya no vale. ¿Qué opinas, Jesús? Sí, fíjate que ahorita que estaba hablando Marco Cortés y lo que bien mencionabas, querido Manuel, bien decías, antes el PRI, por decirlo así, ese PRI neoliberal, e incluso me atrevería a decir el PRI que le antecede, el PRI nacionalista, tenían toda una narrativa ya estructurada, tenían ya toda una definición muy clara, pero muy clara, de cómo iban a actuar en algún momento en donde se requiriera precisamente pues tratar de controlar los daños. Tenían a medios de comunicación quienes salían a escena a tratar de desviar la atención con las famosas cajas China, pero tenían gente detrás que podían arbolar un discurso medianamente creíble y que a razón de repetirlo varias veces, pues había un sector que se lo creía. A mí me parece que estamos ante un escenario en donde se desvirtúa completamente la capacidad de por sí ya bastante menguada del Partido Acción Nacional para enfrentar este tipo de crisis de credibilidad. ¿Por qué lo digo así? Uno, los que están al frente del Partido Acción Nacional, y no quiero ser ofensivo ni mucho menos, pero son unos juniors de la política. Son integrantes de este grupo titulado los Ocean, que se reunían en una marisquería, que se juntaban todos ellos, Jorge Romero, Taboada, los hermanos Mendoza, Mariana Gómez del Campo y muchos más, y quienes ya en su juventud, que ya es un poco lejana, porque ninguno es un jovencito, pues aspiraban precisamente a tomar el lugar de sus antecesores, todos ellos admiradores, por cierto, de Diego Fernández de Ceballos, que era una especie de tlatuani ideológico para ellos.
tendrían que haberle aprendido algo a Diego Fernández Ceballos, por lo menos este personaje con ese enorme cinismo que tiene, esa enorme sinvergüenza, por lo menos la adorna con una palabrería elegante. Marco Cortés no tiene argumento alguno. Marco Cortés, cada vez que lo veo y veo, por ejemplo, a su contraparte, Ricardo Anaya, me queda clarísimo cómo la preparación de la política mexicana, de los políticos de la derecha mexicana, que es el tema que estamos abordando ahorita, cada día está más en declive. Ellos consideran que con una falacia simplona, sin sustento, pueden engañar a la gente. Es decir, es un negacionismo crónico que raya de verdad ya en lo ofensivo y en lo criminal. ¿Por qué en lo criminal? Porque tal parece que están tan apurados en tapar la relación con Genaro García Luna, que no se dan cuenta que se desnudan precisamente como personajes incapaces. A ver, ¿qué ciudadano o ciudadana quiere que lo gobierne un partido que no se dio cuenta nadie, así absolutamente nadie, que el secretario de Seguridad Pública que tenía pactos con el narco, ya de entrada? ¿Quién quiere un partido de esos en el poder? ¿Quién de los responsables o de los candidatos del PAN puede presentarse como una carta real si ha demostrado que no tiene la capacidad, insisto, creyéndoles que no sabían nada, que no tiene la capacidad para darse cuenta de lo que sucede a su alrededor? Porque una cosa es que tú como primer mandatario delegues y otra cosa es que no estés enterado. Son dos cosas completamente diferentes. Santiago Krill era secretario de Gobernación y hoy por hoy es candidato del PAN a la presidencia de la República. Ricardo Anaya era dirigente nacional del PAN cuando ya los tambores estaban señalando directamente a Genaro García Luna. Era dirigente nacional y hoy por hoy es el candidato o uno de los candidatos del PAN a la presidencia de la República. Lili Téllez era conductora de televisión, era una persona cercana al panismo, cercana al gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, tampoco estaba enterada. Mauricio Vila, por ejemplo, otro de los que se está mencionando, formaba parte también de un grupo que estaba muy cerca, pero muy cerca al gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Entonces, de verdad, el discurso que lanzan los panistas es un discurso completamente disociado, pero disociado de la realidad y en donde no se dan cuenta que lejos de ayudarlos, que lejos de profundizar definitivamente en la solución o en el debate de este tema, pues únicamente los hunde y los sigue desnudando como un narcopartido. Claro, como un partido que sabía perfectamente lo que sucedía alrededor, como un partido que tenía vínculo directo con el crimen organizado, como un partido que justificó y criminalizó la masacre y las matanzas de gente que no tenían nada que ver con el narco, pero que eran víctimas de la letalidad del mismo estado criminal. Y es un partido que sigue aplaudiendo ese tipo de estrategias, que sigue exigiendo, por ejemplo, a mí me brinca muchísimo que esté confirmándose que ex agentes de la DEA, y esto nos lo comentaba Kurt Hartbach, que tú lo conoces, un gran periodista, sin duda, ex agentes de la DEA son socios de Genaro García Luna en sus empresas de seguridad en Miami. Y viene Marco Cortés y nos dice, regresen a la DEA, ¿no? Hay que mejorar la relación con la DEA, cuando quien era la cabeza de la DEA en México fue separado por vínculos con el crimen organizado. Entonces, de verdad, a mí se me parece un poco esquizofrénico lo que estamos viendo en el Partido Acción Nacional, completamente carente, insisto, de argumentos, carente de una lógica para tratar este asunto. Y yo por eso, sinceramente, y sin que nadie me lo hubiera preguntado, sí le sugiero al Partido Acción Nacional que se aleje ya de este tema, que ya guarde silencio y que se dedique a otras cosas, o sea, que se dedique de verdad a aguantar, como dicen por ahí, y a seguir adelante, porque de otra manera ellos solitos están cavando cada día más su tumba, porque ojo con esto, Juan Manuel, aunque no quiera Calderón, aunque no quiera Marco Cortés, aunque no quiera Krill, aunque no quiera quien me digan, Genaro García Luna los marcó. Genaro García Luna es parte de su legado, y siempre que se hable de la docena trágica del PAN, como los bautizó Olga Warnat, siempre se va a hablar que tuvieron en sus filas como cabeza de una estrategia en materia de seguridad a un personaje vinculado con el narcotráfico. Justamente te iba a preguntar sobre la terminología del narcopartido, Jesús, porque parece que no, pero se niegan, se resisten bastante
a aceptar el hecho de que financiaron a un narcotraficante. Es una lógica muy sencilla y bastante elemental. Acabamos de perder al maestro Jesús Escobar, pero la pregunta y el planteamiento que hace aquí el maestro Jesús Escobar creo que es bastante válida. Si Acción Nacional sigue hablando, lo más probable es que se siga hundiendo. Aquí tiene que valorar cuál va a ser la mejor balanza, si el silencio o si seguir tratando de justificarse, de argumentar, pues un montón de exabruptos que no tienen ninguna clase de sentido para seguir subsistiendo políticamente. Ya tenemos de vuelta a Jesús Escobar y a Jesús te pregunto, ¿qué acaso es disparatado señalar que el Partido Acción Nacional financió a un narcotraficante tan sencillo bajo la lógica de que García Luna ya fue declarado culpable por 5 delitos federales en una corte federal de Brooklyn, todos acerca de delitos relacionados con el narcotráfico? Si el Partido Acción Nacional le dio $1 millón, que tú sabes, como todos, que los partidos políticos se subsidian a través de los impuestos de la sociedad, entonces al Partido Acción Nacional, al financiar a García Luna, pues en efecto, financió a un narcotraficante. Queda establecido eso, y una vez si queda establecido, cómo sacudirse ese mantra de narcopartido, en las cuales irremediablemente va a tener un efecto colateral en el electorado, no en estas elecciones, Jesús, necesariamente las del 2023, porque es más, francamente, una pelea del PRI por Coahuila y el Estado de México, sino por la elección presidencial del 2024. ¿Cómo te sacudes algo así? ¿Qué haces? ¿Te quedas callado? ¿Sigues justificándote y defendiéndote como Marco Cortés? ¿Lo dejas al olvido? ¿La gente olvida? ¿Qué haces en ese tipo de casos? Fíjate, yo creo que este tema de Genaro García Luna y esta relación con el PAN nos tendría que llevar también, mi querido Manuel, a analizar cómo se crean, cómo se producen estas redes de tráfico, de narcotráfico, estas redes criminales, en pocas palabras. Porque lo hemos dicho en otras ocasiones en tu gustado espacio. No son solamente políticos. Hablamos de que García Luna tenía vínculos con Carlos Slim, que le entregó contratos a Telmex cuando era secretario de Seguridad Pública. Hablamos de que Luis Cárdenas Palomino era el jefe de seguridad de Ricardo Salinas Pliego. Hablamos de que Genaro García Luna tenía vínculos con la gente del Mossad en México o ex integrantes del Mossad, como Margolis, como este joven Ben, que fue ultimado en Plaza Arts. Hablamos también, por supuesto, de que Joe Biden era nada más ni nada menos que el vicepresidente en el gobierno de Barack Obama cuando se llevó Rápido y Furioso a cabo, y Eric Holder era el gran aplaudidor de Genaro García Luna, a quien apapachaba la señora Hillary Clinton. Entonces nos topamos con todas estas redes, y eso me parece a mí lo apasionante de este personaje, Genaro García Luna, lo que él significa y lo que él representa. Un hombre que representa este sistema criminal en donde están involucrados de diferentes áreas personajes de mucho peso, personajes que deciden y definen precisamente lo que sucede en el día a día en materia económica, en materia política, por supuesto, y por ende en materia social. Entonces, en ese marco, cuando tú te pones a analizar lo que pasa con el Partido Acción Nacional, llegas a esta conclusión de que no hay nadie detrás de esta gente asesorándolos. Y si los hay, les están viendo la cara, les están robando, literalmente. Yo escuchaba a Felipe Calderón Hinojosa con mucha atención su discurso o sus declaraciones que dio en torno a Genaro García Luna, y de entrada mal informado, desinformado de cómo se llevó a cabo este proceso, pero además con una argumentación basada exclusivamente en el yo los detuve, yo los extradité. A ver, ¿participó o no participó Genaro García Luna? ¿Era o no era la cabeza de su estrategia? Porque él, Felipe Calderón, dijo que García Luna pues no era tan importante, que tenían, por supuesto, a otros personajes alrededor de esa estrategia, entre ellos la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero cuando surge el general Galván en el juicio en contra de Genaro García Luna, también con un personaje vinculado al mismo, pues entonces hablamos de que también tu Sedena, el grupo que estaba al frente de la Sedena en ese momento, tenía un vínculo directo con el crimen organizado. Entonces, Felipe Calderón se queda sin argumentos, llega a una especie de callejón sin salida y termina diciendo que es un perseguido político, que es víctima de un linchamiento mediático. Si tú trasladas ese argumento o esa narrativa hacia Marco Cortés, te toparás que palabras más, palabras menos, pero es más o menos lo mismo en esencia que se está diciendo.
El gobierno federal persigue al Partido Acción Nacional, el gobierno federal lastima al Partido Acción Nacional, el gobierno federal nos está poniendo una trampa, cuando vuelvo a lo mismo, fueron ellos quienes mantuvieron en el puesto no 6 años, no 1 año, no 2 años, 12 años, a un personaje como Genaro García Luna, a un personaje que sabían perfectamente, porque aparte se les advirtió de diferentes formas, de diferentes maneras, que estaba relacionado con el crimen organizado. Hay un detalle más, que muy poco quiere hablar Felipe Calderón o el propio Marco Cortés, la muerte de Juan Camilo Mourinho. Juan Camilo Mourinho, que iba en este avión junto con José Luis Santiago Vasconcelos, quien le había dicho a Vicente Fox quién era Genaro García Luna, quién era el hombre que estaba al frente de la AFI. Vicente Fox no le hizo caso a Santiago Vasconcelos. Y ojo con este detalle, José Luis Santiago Vasconcelos lo habló con Ramón Martín Huerta, lo recuerda, Ramón Martín Huerta, quien falleció en un helicópterazo. Y según declaraciones, según señalamientos que han hecho otras voces, el responsable fue Genaro García Luna, quien operó precisamente ese accidente. Entonces, la cúpula panista sabía quién era este hombre. Cuando llega al poder Felipe Calderón, Rafael Maceo de la Concha se lo recomendó. El general Guillermo Galván lo respaldó. Guillermo Galván, quien sacó de la cárcel a Arturo Acosta, torturador de la Guerra Sucia, y lo puso a hacer su vínculo con el narcotráfico de la mano precisamente de quien era el secretario de Seguridad Pública en ese momento. Entonces Felipe Calderón también sabía, Marco Cortés, como dirigente nacional del PAN, lo que podría hacer es empezar a estudiar la historia de su partido, empezar a leer lo que pasaba con su partido y entender la situación que vive su partido. Y a partir de ahí comenzar a tomar verdaderas decisiones que lo llevaran a crear políticas, estrategias para que la gente viera Acción Nacional lejos de la figura de García Luna. Entre más lo niegan, entre más lo rechazan, entre más lo desprecian, simple y llanamente, más confirman la relación que tuvieron con este personaje. Y ojo, mi querido Manuel, el propio señor Marco Cortés y el séquito que tiene alrededor, como Jorge Romero, como Santiago Taboada, como el propio, se me escapa ahorita el nombre, se me escapa ahorita su nombre de este panista también, Javier, ex panista, ex priista, ya no sé que sea Javier Lozano, pero también están metidos ahí. Saben perfectamente que si se sigue escudriñando, sus nombres van a salir también. Van a salir en todo ese grupo de panistas que a partir de la que terminó Felipe Calderón, empezaron a tener una relación cercana con Genaro García Luna. Maestro Jesús Escobar, yo te agradezco mucho tu tiempo, tu presencia y análisis aquí en Sin Máscaras a través de los Reporteros MX para examinar esta situación no bastante agradable para el Partido Acción Nacional y tampoco lo es para el pueblo de México, ya que justamente esto que se discute son las consecuencias de la irremediable violencia que se vive hoy en día. Imagínate, pelear por la supuesta justicia y parar la violencia, exigir el alto a la violencia desde el PAN es tan ilógico que no se explica de otra manera más que haciéndolo como lo hace Marco Cortés, bastante mal, por cierto. Jesús, te agradezco mucho. ¿En dónde te podemos encontrar en redes sociales para estar al pendiente de tu información en estos momentos? Nuevamente, algo está fallando en el StreamYard, pero suele fallar a veces el internet. No sé por qué, pero en breve se conecta nuevamente el estimado Jesús Escobar para compartirnos todas sus redes sociales. Lo pueden seguir en YouTube, lo pueden seguir en Facebook, lo pueden seguir en Twitter. Aquí nos la va a dar precisamente esa información. Querido Jesús, tus redes sociales, por favor, te agradezco mucho tu tiempo y presencia aquí en Sin Máscaras. No, hombre, mi querido Manuel, de verdad yo siempre honrado de que me invites, honrado, por supuesto, de colaborar con ustedes. Ya sabes que estoy siempre a tus órdenes. Y pues las redes sociales de tu servidor, estamos en YouTube, en nuestro canal Jesús Escobar Tobar. Así nos encuentra como tal. De verdad, muchas gracias a todas las personas que están con nosotros, que nos comentan, que nos dejan su like, que comparten nuestro contenido. Gracias a ti, mi querido Manuel, que nos has apoyado tanto, también por supuesto en Twitter, con el retweet, con los comentarios. Muchas gracias, de verdad, querido Manuel. En Twitter estamos como @jet1403 y en TikTok, ahí también nos encuentran como Jesús Escobar Tobar. Así que estamos, por supuesto, mi Manuel, compartiendo todo tipo de noticias, análisis, y ya lo sabes, totalmente a tus órdenes, y una enorme disculpa por el
por el internet, pero aquí vamos con todo gusto, mi querido. No te preocupes, estimado Jesús. Un abrazo del tamaño de Saturno y estamos en contacto. Es el maestro Jesús.